La Divina Comedia, por Dante Alighieri. ¿Por qué decidí leer este libro? El por qué es simplemente ya que este libro es muy especial. Uno fue por un regalo y dos fue porque el libro es muy distinto. ¿Por qué es muy distinto? Porque se divide en cantos, son 100 cantos en total y se divide en 33 cantos por cada capítulo, se podría decir. Pero los capítulos se dividen en tres: en el infierno, el paraíso y el purgatorio. ¿Por qué me gustó? Primero que todo, es una obra que jamás va a perder la vigencia, porque habla de las pasiones humanas, las virtudes y las carencias. En un momento dado de la lectura vamos a perder quiénes son los personajes, cuáles son sus nombres, por qué hacen eso, pero siempre va a haber un sentido, algo que siempre vamos a tener en cuenta, que es el dolor de la traición. Y es por eso que Dante lo coloca en el último piso. ¿Quién fue Dante Alighieri? Fue un poeta, fue prosista, teórico de la literatura, filósofo y pensador político italiano. Está considerado como una de las personalidades más distinguidas de la literatura universal, y también por su profundidad intelectual, que es también conocido como el poeta supremo. Él nació en 1265 en Florencia, Italia, pero murió en Ravenna en 1321. El suceso más importante de su juventud fue conocer a Beatriz en el año 1274, quien fue la mujer que quemó y exaltó como símbolo supremo de la gracia divina. A ella le escribió un libro expresando su amor en la obra La Vida Nueva, y posteriormente en su obra maestra, La Divina Comedia, obra que se convirtió en cimiento del pensamiento moderno y acabó con la aceleración del entendimiento medieval del mundo. Es considerada la mayor obra literaria compuesta en italiano y una obra maestra de la literatura universal. El resumen del libro. Su estructura y características es que su canto es introductorio, tiene 3 capítulos llamados Infierno, Purgatorio y Paraíso. Cada capítulo está dividido en 33 cantos y la suma total de esos cantos es 100. El infierno está formado por 9 círculos, el purgatorio está formado por 9 estancias divididas en la antesala, las 7 gradas y el paraíso terrenal. El paraíso está estructurado en 9 esferas y el epireo. ¿Por qué Dante organiza la obra de este modo? Debido al valor simbólico de los números en el imaginario medieval. El número 3, símbolo de la perfección divina y la Santísima Trinidad. El número 4, referido a los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. El número 7, que es referido a los pecados capitales. El número 9, símbolo de la sabiduría. Y el número 100, símbolo de la perfección. Dante se encuentra perdido en medio de una selva oscura. Al amanecer llega a una montaña iluminada, donde el alma de Virgilio, el poeta latino, acude a su auxilio y le hace saber que su amada Beatriz le ha encomendado llevarlo a las puertas del paraíso. Aquí cabe destacar que vamos a conocer 3 personajes principales: Dante, el poeta peregrino, que representa la condición humana; Virgilio, poeta de la antigüedad clásica, que representa el pensamiento racional y la virtud; y Beatriz, el amor adolescente de Dante, quien representa la fe. Ellos llegan al infierno, en el primer círculo, que es el limbo o el antiinfierno, en el que se encuentran las almas que, aunque virtuosas, no conocen a Cristo y no fueron bautizadas. Segundo círculo del infierno es reservado al pecado de la lujuria, uno de los pecados capitales, en donde Minos, quien desde la entrada examina las almas y determina el castigo. Tercer círculo, reservado a los pecados de la gula, las almas sufren en un pantano infectado y la lluvia helada. Cuarto círculo del infierno, reservado al pecado de la avaricia, los despilfarradores también tienen un lugar en él. El lugar está presidido por Pluto, a quien el poeta representa como un demonio de la riqueza. Quinto círculo, reservado a los pecados de la pereza y la ira. Sexto círculo, se manifiesta las furias de la torre Dite y Medusa. Un ángel los socorre abriendo las puertas de la ciudad para avanzar al círculo de los incrédulos y las Eresquiartas. Séptimo círculo del infierno, reservado a los violentos, entre quienes se encuentran los tiranos. El guardián es el Minotauro de Creta, y los poetas son llevados por el centauro de Neso a través de un río de sangre. Este círculo se divide en 3 aros, o jirones, según la gravedad del pecado: violentos contra el prójimo, violentos contra sí mismos, que ahí incluye los suicidios, y violentos contra Dios. El octavo círculo, que es el fraude, reservado a los fraudulentos y los seductores, se divide en 10 fosos circulares y céntricos. Aquí se destacan los rufianes, los auditores, los practicantes de la simonía, adivinos e impostores. Y por último, el noveno círculo, que es la traición, donde los poetas se encuentran con los titanes y el gigante Anteo, que los lleva en brazos al último abismo, donde se encuentran a Lucifer. Desde ahí salen al otro hemisferio. El purgatorio. Los poetas llegan al antipurgatorio en la barca impulsada por un ángel. Se encuentran con el músico Casella y otras almas. Llegan a la primera grada. El aro o primer círculo del purgatorio está reservado al pecado de la soberbia. La segunda grada, reservada al pecado de la envidia. Tercera grada, el círculo tercero está destinado al pecado de la ira. Cuarta grada, está reservado al pecado de la pereza. Quinta grada, se purga la avaricia. Sexta grada es el aro donde se purga el pecado de la gula. La séptima grada, reservado a los lujuriosos. Y por último, el paraíso terrenal, donde Matilde, una virgen del medioevo, que se ofrece a guiarlo y desvelar las paramadillas del paraíso. El paraíso, primera esfera, que es la luna, cuyas manchas representan a aquellos que faltaron a los votos de castidad. Segunda esfera, que es Mercurio,
donde dejaron grandes obras de acción o pensamientos para la posteridad. Tercera esfera, que es Venus, destinado a los amantes que lograron dominar su pasión. Cuarta esfera, el Sol, donde se encuentran los doctores en teología y filosofía. Quinta esfera, Marte, está dedicada a los mártires de la cristianidad tomados como guerreros de la fe. Sexta esfera, Júpiter, es la esfera dedicada a los buenos gobernantes. Como dice el Júpiter como dios de los griegos, es la alegoría. Séptima esfera, Saturno. La séptima esfera es donde reposan los que hicieron vida contemplativa en la Tierra. Octava esfera, las estrellas. En esta corresponde a las estrellas de la constelación de Géminis. Aquí aparece Jesucristo y la Virgen María, a cuya coronación asiste, donde San Pedro lo interroga sobre la fe, Santiago sobre la esperanza y San Juan Evangelista sobre el amor. Dante sale victorioso. Novena esfera, Cristalino. Poeta atisba la luz de Dios, rodeado por 9 anillos de cortes celestiales. Y por último, el Empireo. Dante asciende finalmente al Empireo, un lugar más allá del mundo físico conocido como la morada de Dios. El poeta es envuelto en la luz y Beatrice vestida en belleza inusual. Dante distingue una gran rosa mística, símbolo del amor divino. Tras ser iluminado, Dante abre su entendimiento y comprende el misterio del amor divino. Y ahí es donde acaba el libro. Las ideas principales de este libro. Una idea, que es más que toda la idea principal de la obra, gira en torno a la purificación de las almas, para alcanzar la redención, pero también en torno de las consecuencias que tiene para el ser humano dar rienda suelta a los deseos. 2. La importancia de cada acción terrenal frente a los ojos de Dios. Esto incluye las ideas políticas, acciones sociales y no solo la moralidad. 3. La crisis de conciencia que asalta al hombre a mitad de su vida, y las debilidades del hombre y la bondad de Dios. Y por último, la cuarta, la ley de contrapaso, que Dante aplica para establecer las penas designadas por cada pecado. Según este concepto, el castigo está directamente relacionado con la naturaleza del pecado, y cada pecador expía de manera exactamente opuesta a la falta que cometió. Las estrategias para esta lectura. Es un libro muy largo, que su estructura de este libro es muy compleja. Una de las estrategias que yo usé, además de hacer anotaciones, porque hay muchas palabras que no se entienden o que no sabes el significado y no tienen un índice abajo que te explique qué es cada palabra, las puedes anotar y puedes buscarlas después. Otra estrategia que se puede usar es usando un diccionario a la par. Puedes usar un diccionario por palabras que no sepas porque es un lenguaje muy complejo. Pero al tener estas estrategias se puede leer el libro muy bien y entiendes muy bien la lectura. El aprendizaje central. ¿Qué aprendí de esta lectura? ¿Qué se aprende a leer este libro? Básicamente se entiende la redención. Cuando yo leí por primera vez esta lectura no entendí casi nada. Pero a la segunda lectura te das cuenta que relacionas el punto de vista de Dante y todo el contexto del libro con Virgilio y Beatriz. Lo entiendes en el mundo real, entiendes el amor, entiendes a alguien que te guíe, te entiendes tu confusión acerca de muchas cosas. Te hace ver cómo resolver tus propios problemas, pero esos problemas son tan diferentes y tan complejos que no tienes una respuesta clara. Pero a eso aprendes que puedes lograrlo con tiempo y tienes que saber pensarlo, saber pensar ese problema y poder solucionarlo con tus propias capacidades.